87 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El acta de la sesión número 86 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. En el dormitorio, no sé, cierran ahí la puerta. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Doña Claudia, por favor. Sí, presidente. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia calificada de suma para el proyecto de ley sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria, boletín 11.540-14. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputados y diputadas, ¿no hay palabras sobre la cuenta? Entonces pasamos al objeto de esta sesión, que tiene como primer objeto recibir al nuevo todavía ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Felipe Ward Edwards, para conocer su visión, planes y programas respecto de la cartera de Vivienda y Urbanismo, además de la situación nacional de la vivienda en el contexto de la emergencia sanitaria de la pandemia de COVID-19, y en particular conocer la realidad de los distritos y las necesidades y propuestas de los diputados y diputadas integrantes de la comisión. Le recuerdo a todos los diputados y diputadas que hay un segundo objeto de la sesión, que es continuar con la tramitación de la nueva ley de copropiedad inmobiliaria. Sin embargo, la sesión es bastante corta. Entiendo que estamos citados hasta las 16:30, si no me equivoco. Doña Claudia Macarena. Hasta las 16:30, ¿no? Entonces, existe la posibilidad de que si el diálogo con el ministro resulta muy breve, entonces podremos pasar a la ley de copropiedad, pero lo más probable es que eso no ocurra, porque lo más posible es que el ministro tenga muchísimas cosas que contarnos. Dicho lo anterior, le doy la bienvenida al ministro que... No, ese tampoco es el ministro. ¿Está o no? Ahí está el ministro. Por aquí estamos. Muchas gracias por asistir, ministro. Muchas gracias también Nicolás y Gonzalo. Ministro, le doy la palabra. Gracias, presidente. Gracias a todos los parlamentarios por la invitación. Por supuesto que es un gusto poder presentarnos y presentar también cuál es el plan de trabajo que tenemos planteado para lo que queda del año, para el próximo año, a raíz también de la reactivación a la que nos ha llamado el presidente a ser protagonista. Y tengo una presentación, pero quisiera, antes de empezar la presentación, no sé si además tenemos la posibilidad de compartirla. No nos han autorizado todavía, me dice Gonzalo Gacitúa, pero están en proceso de aceptarnos de forma que podamos mostrar la presentación. ¿Me da un segundito, ministro? Claudia, por favor. Macarena, voy a pedir a informática que, como siempre, bajen la luz, y que bajen la luz mucho. Además, también de darle la bienvenida al diputado Bobadilla, que se viene integrando. Y secretaria, por cierto, al ministro que se encuentra presente, y darle la bienvenida. Le deseo mucho éxito, y aquí va a contar, ministro, con un escudero. Bueno, no, pero espere, voy a pedir que suban el volumen, que el ministro suba el volumen, o que suban el volumen con el cual nosotros lo escuchamos aquí en la sala, que bajen la luz. Yo tengo el máximo, presidente. Diputado Norambuena. Yo lo tengo al máximo, presidente. No sé si se alcanza a oír bien, presidente. Yo tengo al máximo el volumen en el computador. Diputado Norambuena tiene la palabra. No, preguntarle si vamos a tener votación ahora, ¿cierto? De lo no vamos a tener. ¿No? Ya, pues pido mis disculpas, porque yo voy a estar un rato y después tengo una comisión y después tengo que viajar. Entonces, perfecto. Es que sí va a haber, para que me permitan votar por la aplicación. Bueno, solo eso quería. Yo entiendo que de acuerdo al reglamento usted puede conectarse telemáticamente. Ya. Y además que tenemos una racha de fair play en esta comisión que espero que no se caiga hoy día. Tenemos que... Ya. ¿Cómo? Menos hoy día. Ministro Ward, ahora sí tiene la palabra. Gracias, presidente. No sé si ya tenemos la posibilidad de compartir la presentación. Me dicen todavía no, que aún no nos han... Bueno, pero de todas formas, mientras se da eso, presidente, igual me gustaría hacer algunos comentarios previos, aprovechar de presentarme, por supuesto, muy contento de poder trabajar con los parlamentarios que forman parte de esta comisión, y contarles que en estas pocas semanas hemos tenido que trabajar arduamente
a propósito de lo que está pasando, por supuesto, en el país y preparando un plan de reactivación. Algo ha mencionado el presidente de la República en algunas de sus intervenciones, y el MIMBU va a ser protagonista. Ya hemos conversado informalmente con DIPRES, con el Ministerio de Hacienda, porque fue muy necesario, presidente y estimados parlamentarios, dar tranquilidad a las dirigentes poblacionales, a los dirigentes en general, también a la industria, en torno a qué ocurría con el financiamiento de los programas y de los proyectos del MIMBU a propósito de la pandemia. Y a propósito de esto, intentamos decir desde el día 1 que todos los proyectos y todos los programas del MIMBU se iban a mantener en un 100% en lo que tenía que ver con financiamiento. Es cierto, presidente, que algunos de los proyectos, no solo en la región metropolitana, sino que también en el resto de las regiones, tuvieron que suspenderse en su ejecución producto de la condición sanitaria. Había trabajadores contagiados y naturalmente que la situación ameritaba tomar ese tipo de decisiones junto a las autoridades del Serviu, junto al subsecretario, y así se ha resuelto cuando ha sido necesario. Y esto lo hemos transmitido, lo hemos comunicado, insisto, a los dirigentes vecinales, a los comités de vivienda, a la industria en general, a través de los medios de comunicación, en reuniones también de carácter presencial cuando se ha podido hacer, porque quisimos entregar una señal de continuidad. Yo creo que ustedes tienen la misma opinión. El MIMBU viene haciendo las cosas muy bien. Tengo la mejor opinión de la gestión de mi buen amigo Cristian Monkever, y por supuesto queremos mantener lo que se venía haciendo bien y fortalecer, en la medida que el financiamiento y el presupuesto así lo permita, medidas, programas y proyectos que son muy relevantes a propósito de la reactivación. Nadie sabe, presidente, cuánto va a durar la pandemia, pero sí sabemos los efectos que esto está teniendo en los bolsillos de las personas, en la realidad económica de las familias. Hay muchas familias que han entrado en situación de vulnerabilidad, y la política pública de la vivienda y la política habitacional en general es una primera ayuda siempre muy relevante. Voy a tocar un poco más adelante, presidente, si le parece bien, el tema de los campamentos y las tomas, pero hay una situación que está afectando al país y de la que hay que hacerse cargo con instrumentos nuevos. Y ahí tenemos un desafío muy interesante. A propósito justamente de esto, es el anuncio que el presidente hizo ayer del subsidio de arriendo, que si quiere se lo aprovecho de comentar ahora. Yo creo que ni siquiera está en la presentación, porque la presentación la teníamos preparada antes de este último anuncio, pero sería muy bueno que lo comente. Gracias, presidente. Administre el orden a su gusto. Gracias, presidente, como siempre. Comentarle, si le parece, el anuncio de ayer. Básicamente, lo que se había planteado hace algunos días eran 50.000 subsidios. Esto se duplicó el día de ayer. Estamos hablando de 100.000 subsidios para el territorio nacional, es decir, 100.000 familias, y para entregar un subsidio de 250.000 pesos o hasta 250.000 pesos para arriendos de hasta 600.000 pesos. Las postulaciones empezaron ayer, en el mismo momento en que el presidente hizo el anuncio. Hoy día tuvimos algunas dificultades informáticas producto de las decenas de miles de personas que intentaron postular. Lo bueno es que no es por orden de llegada, es decir, hay un plazo desde el 13 de julio hasta el 24 de agosto para poder postular, pero no vamos a esperar hasta el 24 de agosto para recién cerrar ahí las postulaciones y entregar los beneficios a partir de septiembre, sino que vamos a ir haciendo cierres parciales. Y básicamente, presidente, para ponerle algunos ejemplos, el monto está establecido hasta 250.000 pesos y financia hasta un 70% del canon de arriendo, y el copago es desde un 30%. Pongo un ejemplo. Sí. Una pregunta. Nosotros seguimos en la diapositiva que dice contexto y magnitud de los desafíos MIMBU. Sí, lo sé. Eso sí, eso está bien. Sí, está bien. Es la primera página de la diapositiva. Perfecto. Y como el tema del arriendo no está, voy a aprovechar de contarlo antes de empezar con la presentación. Mire, yo había entendido eso, pero el diputado Urrutia me lo hizo ver equivocadamente. El diputado Urrutia me conoce de memoria, entonces... Bien. Bueno, tiene razón, en todo caso puede ser equívoco, pero efectivamente esa es la primera... Siga nomás. Le pongo un ejemplo. Cuando le decía que es hasta 250.000 pesos, no representando más de un 70% del valor del arriendo. Si una persona paga actualmente en su arriendo 100.000 pesos, el subsidio va a cubrir 70.000. Si una persona paga 200.000 pesos, el subsidio va a cubrir 140.000, es decir, hasta un 70%, y el copago va a ser desde un 30%. Y esto cambia en los subsidios desde 400.000 hasta 600.000, en los arriendos, perdón, desde 400.000 hasta 600.000, porque ahí se produce lo que los economistas llaman el punto de equilibrio. Ahí el subsidio para arriba siempre va a ser de 250.000. En realidad es un poquito menos, porque la fórmula del 70% es como desde el 360.000 pesos, pero
De ahí para arriba, el subsidio siempre va a ser de 250.000 y el copago va a ir subiendo en la medida en que el arriendo suba también hasta 600.000. Esto es por 3 meses, presidente. Queremos aplicarlo a partir de agosto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con cierres parciales. Las personas en este primer cierre van a poder postular hasta el 24 de julio. Ahí vamos a hacer una calificación de los requisitos, que se los paso a explicar a continuación. Y queremos entregar estos primeros subsidios de arriendo, que básicamente son un depósito desde la tesorería directamente al arrendador, directamente al dueño del departamento, o de la vivienda, perdón, de forma de simplificar el pago que tiene que hacer el arrendatario. Hay que estar inscrito en el registro social de hogares, sin importar el tramo en el que se encuentre. No hay que ser propietario de una vivienda y hay que demostrar una merma en los ingresos de al menos un 30%. Por supuesto, presidente, que quien ha perdido el empleo tiene esa merma y más, así que con eso basta para poder postular a este arriendo, que es por 3 meses. Y luego se puede entroncar también con los programas normales que tiene el Ministerio en materia de arriendo. Es decir, nos preguntaban ayer en la conferencia de prensa si esto el día de mañana implicaba una incompatibilidad para postular el día de mañana un subsidio de arriendo. La respuesta es no. Es perfectamente compatible. La otra muy buena noticia es la cobertura. Les hablaba de 100.000 familias recién. Y la otra muy buena noticia es que esto es compatible con el IFE. Las personas que están actualmente recibiendo el ingreso familiar de emergencia pueden postular sin problemas y pueden ser receptores y beneficiarios de este subsidio de arriendo. Estamos hablando de 94 millones de dólares en este esfuerzo inicial que se está haciendo para estos 100.000 beneficiarios. Así que básicamente es eso el anuncio entregado ayer por el presidente. Tenemos una muy buena minuta de preguntas y respuestas que le podemos hacer llegar a los miembros de la comisión. Y si le parece, presidente, paso a explicar ahora lo que tenemos como plan general del MIN. Por favor. Gracias. Aquí ahí en esta primera... Perdón, ministro, aprovechando el tema del subsidio de arriendo, voy a dar la posibilidad si algún diputado tiene preguntas sobre subsidio de arriendo. Por supuesto, presidente. Diputado Urrutia, pero no sobre la diapositiva. No. Buenas tardes, ministro. Gusto saludarlo. Igualmente. Lo felicito por su clara exposición sobre este nuevo beneficio de subsidio de arriendo para las personas que están pasando problemas y angustiadas por la pandemia que nos afecta a todos y obviamente los impactos que eso tiene. Pero hay un problema que no sé si ustedes lo enfrentaron. Los subsidios de arriendo que entrega el Ministerio son para viviendas que han sido recepcionadas por las direcciones de obras municipales. O sea, si una persona vive en una vivienda o arrienda una vivienda que no tiene recepción municipal o pretende arrendar una vivienda que se encuentra en un loteo irregular, por ejemplo, amparado la ley 16.141, tampoco podría postular, a pesar de que esas viviendas se encuentran a veces terminadas hace muchos años, tienen urbanización, pero eso obviamente hay muchas familias, sobre todo en Valparaíso, Viña del Mar, Antofagasta, Temuco, que viven en loteos irregulares. Entonces, saber si esa limitante que tiene o ese límite al ingreso para poder postular, que sea una vivienda que no está recepcionada, puede significar problemas para las personas de más escasos recursos. Así que me gustaría saber si lo analizaron, si sigue vigente o si hay posibilidades de modificarlo. Sí, perfecto, diputado. Si quiere acumulamos preguntas, no sé, presidente, cómo lo tiene dispuesto. Sí, pero yo quisiera, más que hacer una pregunta, quisiera pedirle que refuerce un punto. A mí me pasa algo muy sencillo. Mucha gente no conoce el subsidio de vivienda. Mucha gente no sabe cómo. O sea, el subsidio de arriendo. De hecho, mucha gente no está enterada que existe el subsidio de arriendo. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando se anunció el aumento del subsidio de arriendo, tanto en cantidad de dinero como en cantidad de subsidio, mucha gente dijo, van a hacer un subsidio de arriendo. Y yo le decía, no, si esto existe hace muchos años. Entonces, quizá podría ser, ministro, aprovechando que está esta presentación y que va a ser subida a las redes, si usted puede reforzar el punto de dónde y cómo acceder al subsidio. No sé si hay más preguntas, yo no los veo a todos, porque aquí desde el Zoom no tengo todas las caras. Pero le voy a pedir a Claudia y a Macarena que me ayuden. ¿No hay nadie pidiendo la palabra? ¿No? Ya. No, presidente, nadie. Proceda nomás, ministro. Está en silencio el ministro. Ministro, usted parece que se... Sí, ahí parece que estoy con audio. Sí, ahí sí, perfecto. Sí.
Perfecto. Empiezo por lo primero. Estamos desde el anuncio del presidente ayer y dado que esto se terminó de actualizar en materia de monto de subsidio y de la cobertura en las últimas horas, estamos, por supuesto, terminando las condiciones del llamado. Si bien las personas ya pueden postular, nos parece que es necesario poder flexibilizar algunos requisitos que han existido siempre, y ahí voy a entroncar también con la segunda pregunta. El diputado tiene razón, porque además es una dificultad en sí misma, muchas veces poder acceder a la recepción y a la acreditación de la misma, pero lo que queremos fomentar es el arriendo de viviendas que tengan los permisos adecuados. Entendemos también, y con el diputado hemos trabajado este tema a propósito de otros ministerios, que hay una proliferación lamentable en materia de loteos irregulares, y eso es algo que nosotros quisiéramos evitar desde el lugar donde nos encontremos, porque entendemos los problemas que eso provoca tanto urbano como para la vida y la calidad de vida de las personas. Entonces, estamos flexibilizando algunos requisitos. Nos parece que de todas formas es relevante el que tengamos certificado y con recepción las viviendas de manera de que podamos responder el día de mañana si hay alguna dificultad ante el arrendador, ante el arrendatario, entregando un subsidio donde corresponda. No sé si me explico, pero si bien estamos flexibilizando algunos requisitos, estamos terminando de trabajar en aquello, estamos permitiendo que esto se pueda acreditar sin necesidad de que uno tenga que ir ante la Dirección de Obras Municipales vía declaración jurada. Lo que no queremos, estimados diputados, es tener filas en notarías o en las direcciones de obra o en el ministerio, en la seremía, con personas que quieran postular y que quieran acreditar los requisitos que se piden. Todo puede ser hecho vía online y en este caso lo que estamos pidiendo para acreditar esa cualidad, esa condición, es una declaración jurada. Respecto del acceso, usted tiene razón. A veces uno da por supuesto, presidente, da por supuesto que los beneficios, que los subsidios, que los programas son conocidos por todos los chilenos, pero no es así. Entonces, existe un subsidio regular de arriendo, existe un programa de arriendo a través del cual el Ministerio hace llamados frecuentemente, y en este caso las condiciones son distintas porque se trata de poder ayudar a personas que están actualmente arrendando, es decir, personas que puedan acreditar haber suscrito un contrato de arriendo a más tardar el último día de mayo, porque queremos que exista cierta antigüedad. Usted sabe que lamentablemente en algunos casos hay personas que también se intentan aprovechar de ciertos programas. En este caso se trata de personas que se encuentren con un contrato de arriendo vigente y que se encuentren con alguna dificultad económica para pagarlo. ¿Por qué? ¿Por qué nos parece relevante? Bueno, por razones obvias, pero además usted sabe que una de las causas en virtud de las cuales las personas toman la decisión de irse a una toma o a un campamento es justamente porque se ven imposibilitados de pagar el arriendo. Eso ocurre con mucha frecuencia y hemos visto, lamentablemente, no solo en la región metropolitana. La principal causa, de acuerdo a un estudio que se hizo el año pasado. Efectivamente, de acuerdo a Techo, es la principal causa. Y hemos visto que esto ha ocurrido durante las últimas semanas con mucha fuerza en la región metropolitana, en la Quinta, y en muchas regiones en Chile también. Entonces, creemos que esto permite contribuir a evitar que esto siga ocurriendo. Entendemos el drama familiar que implica el dejar de vivir en un lugar y tener que ir a un asentamiento precario. Entonces, es por 3 meses, los requisitos todos los pueden encontrar en minbu.cl. Básicamente es para las personas que tienen un contrato de arriendo y pueden tener también un subsidio de arriendo. Ojo con eso, porque hay una diferencia en el monto. Se entregan normalmente hasta 4 UF, y acá estamos hablando de un monto muy superior. Estamos hablando de un subsidio de hasta 250.000 pesos, siempre que eso no represente más de un 70% del canon de arriendo. Va en beneficio directamente entonces de las personas que se encuentran en esa condición hoy día. Por supuesto que no deben tener una vivienda propia, deben acreditar que ninguna persona de su núcleo familiar también tenga vivienda propia, estar, como les decía anteriormente, en el registro social de hogares, sin importar el tramo, y acreditar esta merma de los ingresos de al menos un 30%. Con esos requisitos, sin límite de edad de ninguna naturaleza, teniendo al menos 18 años, pueden postular a través de minbu.cl. Para los adultos mayores o para las personas que no se manejen con tanta profundidad en redes sociales y en Internet, también hay un teléfono, un Minbu Aló, a través del cual una asistente, bueno, muchos asistentes los van a poder acompañar en el proceso de postulación. Y como les decía, presidente, queremos estar entregando este subsidio directamente al arrendador a partir de la primera semana de agosto.
vamos a hacer un primer cierre el 24 de julio, son 100.000 cupos a nivel nacional. Usted sabe que cuesta a veces territorializar las políticas públicas, pero queremos que sea equitativo desde el punto de vista de las regiones también. Así que esperamos muchas postulaciones y esta es la manera a través de la cual este subsidio va a funcionar. Perfecto. Si hay alguna pregunta más adelante, presidente, ningún problema en abordarla. Quiero pasar entonces a la presentación. Aquí hay datos generales que ustedes conocen muy bien. Hay un tema hay un dato que creo que es muy relevante. Ustedes entiendo que también lo conocieron en alguna presentación del ministro Monker. La mitad de las viviendas entre el 2002 y el 2019 son adquiridas o construidas con algún tipo de subsidio. Ese es un dato bien impresionante y que pone en valor, subsidio estatal me refiero, el rol que tiene el MIMBU en la política habitacional, que puede ser cuestionada, puede ser comentada, pero finalmente hay algunos programas como el DS49 y el DS19 que ustedes conocen muy bien, que son de alguna forma el motor en el déficit cuantitativo del que vamos a hablar en la siguiente lámina. Esto es, creo, lo más relevante que tiene que conocer cualquier persona que trabaje en el Ministerio de Vivienda, y yo sé que ustedes conocen bien. Estos son datos a nivel nacional. Tenemos también los datos por región, pero básicamente lo que pretende el Ministerio y tiene por misión es poder trabajar en estos dos déficits. El déficit cuantitativo, hay estudios que hablan de cifras un poquito superiores, pero podemos hablar de que son cerca de 400.000 las viviendas que faltan actualmente en el país. Yo insisto en que estos son los datos que nosotros tenemos probablemente antes de que ocurriera lo que está ocurriendo, este fenómeno en el que muchas familias se están trasladando a asentamientos precarios. Ustedes saben que el último catastro habla de 802 campamentos a nivel nacional, y ustedes conocen también que la diferencia entre campamento y toma, básicamente es que la toma no está catastrada. Pero hay, yo diría, más de 50.000 familias actualmente viviendo en campamentos. Y eso es algo que vamos a tener que actualizar y ya estamos empeñados en hacerlo. El déficit cualitativo habla de las deficiencias en las viviendas. Ministro, por supuesto. ¿Puede repetir el número de familias que ustedes calculan? Más de 50.000. Siempre se ha hablado, a propósito de estos 802 campamentos, de 48.000, pero yo creo que estamos muy por sobre eso. Conversábamos con Techo también hace un par de semanas y estas cifras yo creo que se han modificado para mal durante los últimos meses, especialmente las últimas semanas. Me ha tocado recibir presencialmente y por Zoom a muchos alcaldes de Chile que nos cuentan esta realidad, producto de la vulnerabilidad en la que han caído muchas familias en Chile. Y luego está el déficit cualitativo, que son las viviendas que requieren algún tipo de reparación, ampliación, mejoramiento o saneamiento, y ahí siempre se ha hablado de que son cerca de 1,5 millones, de acuerdo a las cifras del 2017. No importa porque voy a llamar Félix si le pregunto. Ahí estamos, con algún micrófono prendido, parece, presidente. Sí, me diciendo que es el diputado Jarpa. Parece que sí. Continuamos. Siguiente lámina. Sí. Luego, aquí, presidente, lo que nosotros queremos hacer es enfocarnos en 3 ejes principales. Algo les comentaba al principio. Yo creo que el MIMBU tiene un rol muy importante en la reactivación económica. Nosotros hablamos aquí con mucha responsabilidad de que estamos llamados a ser el motor de la reactivación. Hemos conversado con muchos ministerios, obras públicas, transporte, y claro, nosotros tenemos una maquinaria más rápida y más ejecutiva, porque en déficit cualitativo y también en déficit cuantitativo el sistema ya está funcionando. Entonces, si a nosotros se nos asigna un presupuesto más alto, podemos tener la capacidad y la musculatura para poder aumentar la cantidad de viviendas que nosotros podemos empezar a construir, tanto en 2020 como en los años venideros, y por supuesto se tiene un impacto muy importante también en materia de empleo. El segundo eje es la integración social y la equidad territorial, conceptos que ustedes conocen de memoria, a propósito además de un proyecto de ley que se encuentra actualmente en tramitación en el Senado y que es posible que vuelva también prontamente a la Cámara de Diputados. Y el tercer tema es el hacinamiento, el allegamiento y los asentamientos precarios. Aquí hay mucho de lo cual conversar. Yo sé que ustedes también están bastante en conocimiento de estas materias, pero hoy día el hacinamiento es un tema que nos preocupa especialmente. Estamos lanzando un llamado especial para poder facilitar el traslado de muchas personas que se encuentran con grados de hacinamiento, muchos hogares que se encuentran con grados de hacinamiento medios o altos. Si hay más de 3 personas viviendo en una misma habitación, se habla de hacinamiento medio, y si hay más de 5 personas, se habla de hacinamiento crítico. Y esa es una realidad que se vive especialmente en la región metropolitana, y esto asociado con el COVID-19 provoca una tormenta perfecta que nosotros necesitamos empezar a solucionar, y creo que el programa de arriendo contribuye justamente a eso, a entregar facilidades
no solamente el llamado especial, sino que el llamado regular, para que eso no siga ocurriendo con tanto drama familiar. El tema de los asentamientos precarios, algo comentaba recién, los catastros son bastante antiguos, hay una diferencia bien arbitraria, que yo encuentro que es bastante injusta, entre campamentos y tomas. Si bien hay un tema de temporalidad, las tomas por supuesto que son más nuevas, básicamente la toma catastrada pasa a ser un campamento. Y la situación que estamos viendo en Chile en las últimas semanas nos hace pensar en poder fortalecer las herramientas como el programa de arriendo, dado que esa es una de las razones, y según estudios la principal, por la cual las personas toman la decisión de irse a una toma. Siguiente, por favor. Bueno, aquí, dentro del eje de la reactivación económica, hay algunas cifras. Por supuesto, presidente y estimados diputados, esto va a quedar a disposición de los señores parlamentarios. Hay cerca de 600.000 trabajadores actualmente en el sector de la construcción, 585.939 exactamente, y hay algunos de ellos, muchos de ellos que se encuentran con contratos suspendidos en virtud de la Ley de Protección del Empleo. El programa actual habitacional considera prácticamente 100.000 viviendas sociales y un poquito más de 100.000 soluciones de mejoramiento, esto es déficit cuantitativo y déficit cualitativo, y en total generando 184.000 puestos de trabajo. Y esto lo decía al principio, lo quiero repetir, aquí no hay ningún proyecto ni ningún programa del MIMBU que se va a detener por falta de financiamiento. Todos van a continuar. Esta es una consulta que recibimos con mucha frecuencia de parte de las dirigentes de los comités. Por supuesto que había preocupación, siempre cuando hay cambios de gabinete se produce la preocupación natural, y hemos entregado esa señal de tranquilidad. Hay toda una serie de herramientas que estamos implementando a raíz del plan de contingencia COVID-19. Lo que nos importa, por supuesto, es mantener las fuentes laborales más allá de la suspensión de los contratos o de la suspensión de las obras, en algunos casos por fuerza mayor, en este caso por razones de carácter sanitario. Y llevamos un par de semanas, presidente, diciendo que no solamente el MIMBU va a ser uno de los pulmones, sino que probablemente el corazón de la reactivación, de la recuperación, producto de las obras urbanas, de las soluciones en materias cualitativas, cuantitativas, y de la rapidez con la que nosotros somos capaces de ejecutar las obras, a diferencia de otros ministerios. Estoy hablando de obras públicas siempre. Siguiente, por favor. El segundo eje, el de la integración social y equidad territorial, lo voy a pasar muy rápido, que ustedes lo conocen de memoria. Ustedes conocen el proyecto de ley que se está tramitando actualmente y que está terminando de tramitarse en la Comisión de Vivienda del Senado, y que va a pasar para su discusión en particular muy probablemente en las próximas semanas. Y es posible que vuelva en tercer trámite a la Cámara de Diputados, así que con gusto ahí nos encontraremos, presidente y diputados, para seguir trabajando en esta materia que ustedes conocen bien y que fue impulsada con mucha fuerza por parte del ministro Monkever. Siguiente, por favor. Siguiendo también en la integración social, bueno, aquí, no, adelante, sí, adelante. Pasamos al tercer eje. En el tema de hacinamiento, allegamiento y asentamientos precarios, tenemos un problema muy complicado, y yo se los quiero compartir porque hay cifras bien dramáticas en términos de hacinamiento. También, por supuesto, que una de las razones por las cuales las familias toman la decisión de irse a una toma o a un campamento es que se encuentran hacinados o que están allegados, y por eso está muy ligado, y por eso lo entroncamos y forma parte del eje de asentamientos precarios. Y ahí estamos lanzando programas especiales para solucionar esto. Por supuesto que no hay soluciones mágicas, pero a través del programa de campamentos, de la asistencia en general a los asentamientos precarios, le estamos dedicando mucho tiempo en la semana a esto, y me gustaría también poder compartirlo el día de mañana cuando nos podamos juntar presencialmente en la comisión. Siguiente, por favor. Aquí, en materia de campamentos, básicamente trabajamos en dos ejes: el de la radicación, es decir, que las personas y las familias que están instaladas ahí puedan quedarse ahí a través de dos modalidades. Una es la radicación con proyecto habitacional, y la segunda es la radicación con proyecto de urbanización. La semana pasada estuvimos en el campamento Manuel Bustos, en la quinta región, la región de Valparaíso, el más grande de Chile. Y bueno, entregamos ahí soluciones en materia de alcantarillado, les llevamos la resolución, porque por supuesto que uno tiene que actuar con un criterio de pragmatismo. Si hay miles de familias instaladas en un lugar, la solución tiene que ir de la mano de la radicación, no de la erradicación, y eso es algo que estamos trabajando con los dirigentes vecinales y fue muy bien recibido. Ahí también agradecemos el apoyo de los parlamentarios de la región. Estuvimos también a propósito del proyecto Varón con el diputado Urrutia en la mañana, antes de trasladarnos después al campamento Manuel Bustos. Y el segundo eje, el de la relocalización, cuando es posible conversar y convenir con la familia la obtención de un subsidio que les permita acceder a una vivienda en un sector distinto al cual están emplazados. Por supuesto que nos parece que es una solución siempre muy atractiva, dado que
es una señal correcta también que tiene que dar el Estado. Ustedes saben que es muy difícil hablar de personas que se saltan la fila cuando estamos hablando de personas que están en campamento, porque las razones que los llevan a ir a vivir a campamento son siempre muy duras familiarmente, pero al mismo tiempo está la realidad de los comités de vivienda, que son personas que, con todas las formalidades del caso, han accedido vía regular a soluciones habitacionales, y se trata de personas que deben ser también privilegiadas, diría yo, al momento de entregar soluciones habitacionales. Ministro, ministro, lo perdimos. Me da la impresión de que hubo un problema de señal. Sí. Ministro. Déjeme ahí está, presidente. Sí, yo lo oigo bien, no sé si usted. Perfecto, gracias, presidente. Ahí lo escucho bien. Gracias, presidente. En esta lámina, contar que estamos implementando normas a propósito de las discusiones que se están dando en el Parlamento, y en materia de los CITES y esta foto que aparece a raíz de algunos reportajes que han sido transmitidos en los medios de comunicación, queremos abordar esta materia. Esto está ampliamente abordado en el proyecto que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado de la República respecto de migración y extranjería. Trata justamente de las materias que están reguladas aquí y contempladas en esta lámina. Hay modificaciones a la ordenanza general, se establecen condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad. Yo creo que son temas que ustedes conocen muy bien, porque también han sido tratados en las discusiones en la Comisión de Vivienda de la Cámara y que están contenidos en este proyecto de ley a raíz del tema migración y extranjería. Siguiente, por favor. También en materia de proyectos de ley, ustedes conocen bien las discusiones que se están dando. En el caso de la nueva ley de copropiedad inmobiliaria, quiero contarles que tuvimos un Zoom la semana pasada con miles de administradores y de personas que están interesadas en conocer cómo va el avance de este proyecto que se encuentra en segundo trámite con urgencia suma actualmente en la Cámara de Diputados, y que por supuesto estamos totalmente disponibles para poder comentarlo. Yo sé que está en tabla hoy día, va a ser difícil, entiendo por horario, porque la citación es hasta las 4:30, pero ahí siempre se ha contado con la participación de los abogados que nos acompañan en el Ministerio en la tramitación de los proyectos. Luego está la red interna de telecomunicaciones. Aquí hay un proyecto de ley que se encuentra en primer trámite en el Senado de la República. Básicamente son precisiones respecto de la exigencia de contemplar instalaciones que resguarden la libertad, la libre elección, dice el proyecto, en la contratación de servicios de telecomunicaciones. Y en tercer lugar está el tema de la certificación de la vivienda sustentable. Estos son trámites internos. Aquí no hay un proyecto de ley, pero sí en una de nuestras unidades, de nuestras divisiones, que es la división técnica, estamos actualmente actualizando protocolos y mecanismos de forma a poder garantizar uno de los temas fundamentales actuales y en el futuro, que es la vivienda sustentable. Siguiente, por favor. Quiero agradecerle a la comisión, quedo totalmente disponible para las preguntas que se puedan hacer. Como le decía, presidente, va a ser un agrado volver a encontrarnos en el Congreso, un lugar que quiero mucho, presencialmente cuando las condiciones sanitarias así lo permitan. Y, por supuesto, que quedo disponible. Esta presentación va a quedar a disposición de la comisión. También el llamado de arriendo de emergencia que estamos nosotros lanzando desde el día de ayer, desde el anuncio presidencial. Tenemos un formato de pregunta y respuesta que les podemos hacer llegar, que facilita además la difusión de estas iniciativas también a nivel distrital. Nosotros contamos con los parlamentarios como buenos voceros que son para poder transmitir las buenas noticias que entrega este querido ministerio. Gracias, presidente, a su disposición. Muchas gracias, ministro. Yo, antes de pasar a las preguntas, le quiero preguntar a Claudia. No tengo claridad de por qué estamos citados hasta las 4:30. La verdad es que el primer objetivo de esta sesión es imposible hacerlo en 1 hora y media. Presidente, se puede prorrogar, estamos autorizados para prorrogar 15 minutos, hasta un cuarto para las 5. Lo que ocurre es que a las 5 hay otra comisión en esa sala. Pero tan importante como esta. Para mí vivienda es la más importante, pero yo creo que cada uno considera que su comisión es muy importante. Ya. Además, presidente, el sistema, yo no sé, está hecho para funcionar 8 comisiones a la vez. No se preocupe, Claudia. Voy a pedir de inmediato que me den la unanimidad para funcionar hasta entonces las 16:45, ¿se podría? Sí, un poquito también lo podemos pasar, un poco. Entonces pido la unanimidad para prorrogar hasta las 16:50. ¿Les parece? Sí.
Ya, ahora sí, doy la posibilidad a todos de hacer sus preguntas al ministro. El diputado García, presidente, tiene la mano. Diputado García tiene la palabra. Es de la región de Cunco. Así es. Gracias, presidente. Primero saludar al señor ministro, a todos los colegas que están ahí presentes. Ministro, mire, los anuncios yo los hallo espectacularmente buenos, son todo lo que la gente está esperando, pero me gustaría, ministro, que haya celeridad en esto, porque resulta que después pasa el tiempo y la gente empieza a quejarse, que se mete a la página, lo rechazan, no sabe qué hacer. O sea, de verdad, eso es lo que preocupa. Esto no es una crítica, ministro, ni mucho menos. Estamos tratando de arreglar el problema para que no se suceda lo que pasa con el hogar de... Ay, papá, se me fue la palabra, ya. El registro de hogares, que no pueden optar a los subsidios. Entonces, de verdad, uno crea una tremenda expectativa, ministro, y después no sale como la gente lo está esperando. Y debieran saber y tener la película absolutamente clara. Mire, estos son los requisitos que usted tiene que tener. Mandar en la página, al ministerio, al principio, esto lo tiene que tener, en el subcontrato de arriendo, el carnet de identidad, no sé, lo que sea. Si le falta un requisito para que la gente no pierda tiempo y pueda juntar el papel que requiere el ministerio. Puede ser uno de que burocracia, otro que no, pero lo importante es que la gente pueda optar a estos subsidios. Y la pregunta ahora, o sea, esta es uno que cree que lo que está hablando es lo más importante, que es un aporte, pero a lo mejor yo lo tenía contemplado. A lo mejor al diputado Urrutia no le gusta, pero yo lo hallo que la gente, todo el mundo se queja de que no puede entrar en estas cosas porque no tienen la celeridad que yo esperaba. Ministro, la pregunta no la escuché muy bien. ¿Cuántos son los subsidios disponibles? Y esto creo que son una duración de 3 meses, dependiendo de la pandemia. Por lo que estoy viendo, puede ser alargado en el tiempo, pero son 3 meses y un monto hasta 600.000 pesos. Eso es lo que entendí. O sea, de 200.000 pesos hasta 600.000 pesos va bajando la tasa con un máximo de 250.000 de bono, ¿verdad? Entonces me gustaría, ministro, que esto se agilizara, que usted lo viera, sé que tiene la capacidad para hacerlo y que la gente no nos reclame que después no puede entrar o que lo rechazar, no sabe dónde ir y todas estas cosas. Eso nomás, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado García. No sé si hay alguien más pidiendo la palabra telemáticamente. Entonces le doy la palabra al representante de la región de Valparaíso y desde Valparaíso, diputado Osvaldo Urrutia. Gracias, presidente. Con respecto a los subsidios de arriendo, preguntarle al ministro cómo va a ser la distribución y cuántos se van a distribuir por región. Yo, según los datos que tenemos y la correlación que hay entre personas que se van a vivir a campamentos, de acuerdo al último estudio de techo, porque no pueden seguir pagando el arriendo, lo razonable o lo esperable sería que esos subsidios se distribuyeran en proporción al número de familias viviendo en campamentos en las regiones. Valparaíso, Viña del Mar y la región de Valparaíso en general ha visto una explosión de campamentos y durante muchos años ha mantenido una cantidad muy alta de familias viviendo en campamentos. Y esto ha sido fundamentalmente porque la oferta de subsidios del Ministerio de Vivienda es baja en esta región en proporción a la gente que necesita vivienda. Bueno, me gustaría que eso se corrigiera, entonces le pido expresamente al ministro que no solamente con el subsidio de arriendo, que se distribuya a lo largo y ancho de Chile en regiones y comunas que mantienen muchas familias viviendo en campamentos para que esto no siga incrementándose y se pueda detener esta tasa de crecimiento que es alarmante y podamos a esas mismas personas, en el segundo tema, que es el tema que va a permitir la reconstrucción o la recuperación económica, que los subsidios también se distribuyan, los subsidios habitacionales se distribuyan en esa proporción. No es posible que muchas regiones que tienen mucho menos gente viviendo en situación de campamento que la región de Valparaíso reciban mayor número de subsidios. A lo mejor me van a decir es por la poca capacidad de gestión que tienen los servicios locales. Bueno, pero eso hay que corregirlo también, ministro. Actualmente tenemos un buen servicio y hay que darle los recursos para sacar adelante los proyectos. Y el tercer tema, ministro, que me parece muy importante, que para que se pueda cumplir este plan de construcción de nuevos proyectos y poder ayudar o apoyar a la recuperación económica, tiene que disponerse de terrenos. El Ministerio de Vivienda tiene que adquirir terrenos donde se puedan factibilizar proyectos que se puedan iniciar su construcción, ojalá muy pronto, a fines de este año, para poder obtener para el próximo año tener recuperación económica. En materia de vivienda social también es importante hacerlo. Esos son los comentarios que le hago, ministro,
pues conozco muy bien la realidad de la región, conozco muy bien la realidad de Valparaíso y de Viña, y sé positivamente que aquí se ha mezquinado el Ministerio de Vivienda durante muchos años con los subsidios habitacionales. Espero que esta no sea la ocasión de hacerlo. Gracias, ministro. Muchas gracias, diputado Urrutia. No sé si hay más diputados que quieran pedir la palabra. Diputado Calisto, ojo con los libros, que veo a alguien, está a punto de ocurrir un atentado. No me cree el diputado Calisto, pero bueno, ya se va a dar cuenta. Está todo en orden, presidente, está todo en orden. Ok, yo tengo algunas preguntas, ministro, y algunos comentarios también. Lo primero que le quería señalar es que hay una práctica en el Congreso que está descrita en la Constitución, que yo creo que se ha ido devaluando porque se hace mucho, o porque se hace con poca seriedad, o porque se hace con poco rigor, pero que es el tema de los acuerdos de resolución, o sea, las resoluciones y acuerdos de la sala. Esta facultad está en la Constitución y está arreglada en la Constitución en el artículo 52, donde dice las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, y está fiscalizar los actos de gobierno en la letra A, y en el número 1 dice tomar acuerdos por mayoría de votos en la sala, y dice inmediatamente, no en el reglamento, ¿cierto?, no en la ley orgánica del Congreso, sino en la Constitución misma, que dentro de 30 días el presidente de la República debe responder por el intermedio de sus ministros. Y en el último mes o mes y medio se han aprobado 2 proyectos de resolución en la sala que tienen que ver que son directamente relativos al Ministerio de la Vivienda. Uno que son varios autores, pero entre ellos está el diputado Urrutia y el diputado Carter, según recuerdo. Ahí hay otro que yo me encuentro entre los autores, pero los 2 están aprobados. Y yo creo que sería muy positivo que retomemos la práctica de que se respondan dentro de los 30 días, ya sea por escrito o presencialmente en la comisión. La verdad es que para mí no es tan importante, pero tenemos que retomar la práctica de cumplir ese artículo. Porque si no, digamos, además se generan expectativas, la gente ve los debates y dice esto se aprobó, pero en realidad no tiene ninguna implicancia. Quiero además hacer una observación con respecto a la discusión que hemos dado sobre la ley de subarriendo abusivo. En este momento en el Congreso hay ingresadas al menos 3 mociones que tienen que ver con subarriendo abusivo. Una es del Ejecutivo del año 2017, hay una de la diputada Mix, hay una que se abrió la discusión acá, y que tienen que ver con generar la figura, con tipificarlo, con generar condiciones de fiscalización, con generar multas, etcétera, ante una situación que es bastante grave y que se ha puesto muy sobre la palestra durante la pandemia, porque las condiciones de hacinamiento que se viven, sobre todo en capitales regionales, en particular yo estoy pensando en la región metropolitana de Valparaíso, Concepción, es muy dramático y expresa un montón de fallas de nuestra política de vivienda, pero eso en la comisión decidimos no perseverar con la tramitación del proyecto de ley que teníamos para continuar esa tramitación en el proyecto de ley de migración, que obviamente que en términos de técnica legislativa esto no es un problema estrictamente relativo a la migración, pero por un tema de celeridad y de que esta cuestión salga rápido, decidimos que cuando vuelva a la comisión vamos a tener que, retomar esa parte y discutirla, pero yo quiero dejar en constancia que inclusive al proyecto de ley de migración que trae esto, va a haber que hacerle algunos cambios para que pueda abarcar realmente el problema del subarriendo abusivo. Si yo lo miro desde el punto de vista migratorio, ese artículo está bien. Si yo lo miro y me hago la expectativa de que ese artículo va a resolver el problema del subarriendo abusivo, entonces queda corto. Y vamos a tener que hacerle algunos cambios que ya se han discutido acá y por lo tanto los asesores del Ministerio que han participado acá de la discusión tienen esos comparados y saben de qué estamos hablando. Ahora, pasando a un tema más de fondo, yo le quería preguntar por el tema de los suelos. Yo creo que uno de los grandes, usted pone la urgencia en el déficit de vivienda, y yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en casi todas las comunas de Chile no es de falta de acceso a materiales para construir, sino que es de falta de acceso a suelos, justamente por este mercado que tenemos en donde algunos territorios se vuelven, digamos, indispensables para vivir, que usted lo describió muy bien en su presentación cuando habla de por qué se produce el hacinamiento y en donde se producen algunos lugares se puede vivir y algunos lugares simplemente quedan muy lejos de donde se accede a servicios y donde se accede a trabajo además. Pero el mercado del suelo hoy día es el que está segregando, hoy día el mercado del suelo es el que está generando condiciones imposibles para
para poder desarrollar proyectos. Y la verdad es que yo creo que uno de los grandes déficits estructurales que tiene nuestra política es que el ministerio no es un actor relevante en el mercado del suelo. Es un comprador, el Servio, pero es un comprador más. Y cuando se determina el precio, es también un comprador más. Y cuando una persona tiene un suelo muy privilegiado en alguna ciudad donde se podrían construir muchas viviendas sociales, tiene sobre la mesa muchas ofertas, y muchas veces la del Servio no es ni siquiera la mejor de las que recibe. Nosotros en ese sentido no somos tan optimistas porque creemos que mientras el ministerio no entre al corazón del problema del mercado del suelo, o tenga el ministerio definitivamente una política de suelo, y cuando digo una política de suelo, me refiero a una política que intervenga en el mercado del suelo, es muy difícil que se solucionen muchos de los problemas que usted correctamente ha denunciado. Entonces, esa es la otra observación que le tenía y quería saber cómo la ve. Y lo último que quería comentarles que, dos cositas más. ¿Qué pasa con los desalojos durante este periodo? Hay varias mociones también tramitándose aquí que impiden los juicios de lanzamiento, que impiden los desalojos, etcétera, pero no tenemos claridad de cuál es la situación de eventuales desalojos, ya sea de tomas de terreno o ya sea de simplemente inmuebles en que está moroso el pago del arriendo. ¿Qué política vamos a adoptar durante la situación de emergencia con respecto a eso? Y lo último que me interesa preguntarle es sobre algo que usted mismo señaló, que cuando pretendemos corregir el tema del hacinamiento, eso también genera un problema, o sea, la solución también genera un problema, toda vez que cuando decimos este lugar está en condiciones de subarriendo abusivo porque es peligroso, porque no puede vivir tanta gente aquí, porque se pone en riesgo las instalaciones eléctricas, etcétera, siempre corremos el riesgo de que las personas pasen de estar en un subarriendo abusivo a estar en la calle, y en donde la enfermedad podría ser peor que, el remedio podría ser peor que la enfermedad. Entonces quería saber si hay coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social para poder dar solución integral a estos temas. Creo que esto último usted lo mencionó en su presentación, pero le pediría que lo refuerce. ¿Alguien más quiere pedir la palabra? Diputado Cast, ¿está muy callado hoy día? ¿No? Ok, ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien, presidente? Sí, se escucha perfecto. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Voy a intentar contestarlas en orden cronológico. Primero, mucho gusto verlo, diputado García. Sí, usted tiene razón. Muchas de los programas a veces van encontrando algunas dificultades en el camino y por eso la celeridad con la que trabaje el Ministerio es fundamental, porque, por ejemplo, en el programa de arriendo, en este subsidio de arriendo, la necesidad es hoy día. No podemos esperar hasta el cierre de la postulación, hasta agosto, para entregar un subsidio a partir de septiembre, porque las personas necesitan este dinero, este subsidio, esta ayuda hoy día. Entonces, efectivamente en el pasado, y no solamente en este ministerio, a veces en la administración pública en general, las herramientas tecnológicas no acompañan las decisiones políticas. Nosotros estamos conscientes de la necesidad de que por trámites burocráticos esto no se ralentice, de que por decisiones a veces que se toman en Santiago y no se transmiten adecuadamente a las regiones, esto pueda tener alguna demora. Aquí estamos todos en la misma página. Las políticas públicas que han sido adoptadas por parte del Ministerio se transmiten en vivo a los CEREMIS y a los directores del Servio, así que comparto su preocupación y me comprometo a acelerar al máximo los trámites internos de forma de que estas políticas lleguen lo antes posible a las personas. Hoy día, puntualmente, tuvimos una dificultad tecnológica producto de las decenas de miles de personas que postularon y siguen postulando al subsidio de arriendo de emergencia, y estamos simplificando la página web de forma de que las postulaciones se puedan hacer de la misma manera, aunque estén ingresando simultáneamente decenas de miles de personas. Esto ha ocurrido con otras aplicaciones en otros ministerios, pero no queremos que ocurra aquí, porque la política pública de vivienda, y especialmente este subsidio de arriendo, es muy sensible. Es una política muy eficiente que permite entregar solución en cuestión de semanas a personas que tienen un requerimiento hoy día. Yo sé que el Congreso, y soy testigo de eso, desde el 18 de octubre en adelante, el tiempo de tramitación de los proyectos de ley bajó a 2 semanas. Eso es muy rápido. Eso es algo que no siempre se celebra públicamente. Demasiado rápido, quizá. Demasiado rápido pueden sostener algunos, pero finalmente es muy bueno para la ciudadanía en general. Si antiguamente se demoraba un par de años,
Hoy día los proyectos se están demorando 2 semanas y eso es muy bueno, y eso gracias a ustedes. Entonces, nosotros queremos ir de la mano de esa celeridad legislativa, ojalá incluso ganarles en el buen sentido de la expresión, y si hay una política pública que no requiere pasar por el Congreso, como esta, que es el subsidio de arriendo, queremos aplicarla y estar entregando los subsidios también en un plazo máximo de 2 semanas, a propósito del cierre que tenemos el 24 de agosto. Así que me hago cargo de la preocupación del diputado García, y ante la pregunta que él hacía, son 100.000 los subsidios disponibles. El presidente de la República lanzó hace 10 días un programa de 50.000, luego se duplicó en el anuncio de ayer y son 100.000 a nivel nacional los subsidios disponibles, los beneficiarios, las familias beneficiarias, así que van a ser varios cientos de miles de personas, los miembros de una familia, por supuesto, los beneficiados. Paso a las preguntas del diputado Osvaldo Urrutia. Claro, hay una pregunta bien respecto a la distribución, porque Santiago está muy acostumbrado a ser sede de las buenas noticias, pero a veces las regiones no tanto. Y los que hemos vivido y trabajado en regiones sabemos de la necesidad de que exista un equilibrio territorial, déjenme ocupar esa frase, esa expresión, para poder también, sin territorializar las políticas públicas, entregarlas de acuerdo a criterios de población y de necesidad. Entonces, tiene un punto el diputado Urrutia que me parece súper razonable y que vamos a discutir internamente muy rápidamente en el Ministerio, porque creo que al momento de asignar recursos para evitar que más personas lleguen a campamentos o a tomas, por supuesto que es razonable pensar en hacer una asignación especial a los lugares, a las regiones, donde están las tomas más grandes, los campamentos más grandes, donde hay más familias viviendo en campamentos y en tomas. Así que creo que es súper razonable. Podría, por ejemplo, el día de mañana entregársele un puntaje adicional en las calificaciones, tanto a los proyectos como a los subsidios que entrega el Ministerio cuando estemos hablando de lugares o regiones en las que hay campamentos o tomas. Así que se toma, valga la redundancia, el punto y lo vamos a estudiar rápidamente y vamos a dar a conocer algunas ideas en torno a esto en la próxima reunión con la comisión. También el diputado Urrutia. Presidente, creo que hay una consulta al diputado Urrutia. No. Listo. No, el diputado Calisto. Diputado Calisto, perdón, es que lo estaba oyendo pero no viendo, diputado. Desde la región de Aysén, de la comuna de Coyhaique, tiene la palabra. Sí, solamente sobre el punto, presidente, saludar por supuesto por su intermedio al señor ministro, felicitarlo por su nuevo rol como ministro de Vivienda, no había tenido la posibilidad, y solamente hacer un alcance ahí con respecto a lo que decía el diputado Urrutia. Es cierto, pero con respecto a las zonas y ciudades que tienen mayor concentración de familias en campamento o en toma, pero muchas veces la repartición de cupos a nivel nacional se producen efectos que son bastante impresionantes. Nosotros, por ejemplo, el subsidio de arriendo del año pasado tuvimos 7 cupos en la región de Aysén. Entonces también hay que ser cuidadoso respecto a la proporcionalidad y también respecto a la cantidad de gente que está en los campamentos. Yo creo que Aysén es una de las regiones que menos cantidad de gente en campamentos tiene, proporcionalmente a nivel país. Pero también el subsidio de arriendo es un incentivo para evitar que la gente se vaya a hacer campamentos y a tomar terrenos, sobre todo hoy día en estos tiempos que los ambientes están tan convulsionados. Yo creo que eso ayuda porque además permite que gente no se salte la fila, tal cual como muy bien lo ha dicho el señor ministro. Yo no soy muy amigo de los gente en campamento porque hay mucha gente que ahí ya tuvo vivienda, hay mucha gente que va a los campamentos porque cree que de esa manera puede ser más rápido acceder a un beneficio, pero hay gente que lleva 20 años esperando los comités y hay que hacer justicia primero con aquellos que han sido responsables en el tiempo. Continúo, si le parece, presidente. Continúe nomás, ministro. Gracias. Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que ha señalado el diputado Calisto. Claro, yo ocupo con harto cuidado la frase del saltarse de la fila, pero tiene razón, porque finalmente, técnicamente, lo que ocurre es eso. De todas formas, queremos acompañar a las personas que están viviendo esa realidad a través de subsidios, de asistencia y el día de mañana de soluciones habitacionales, pero dándole una prioridad a quienes forman comités. En definitiva, creo que esa es la señal correcta que tiene que dar el Ministerio desde el punto de vista de la política habitacional. El diputado Urrutia, volviendo a la última consulta que hacía un punto en relación a la disponibilidad de terreno. Y tiene toda la razón. Si en el fondo podemos tener programas espectaculares, podemos tener subsidios entregados a las personas, pero en muchos casos, si no hay terrenos para construir viviendas sociales o para desarrollar proyectos, el subsidio se queda en la mano. Entonces,
o el financiamiento del ministerio para realizar proyectos de DS19, DS49 también se pueden quedar en la mano, se pueden quedar en el banco. Entonces, sí estamos trabajando junto a bienes nacionales, junto a la Subdere, y también aquí internamente en el ministerio para tener un banco de proyectos asociado a un banco de suelo. Ustedes saben que está la discusión en torno al Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio, que es distinto al tema fusión, es distinto 100% al tema fusión, pero está en la discusión del tema territorial y creo que trabajando de la mano con el Ministerio de Bienes Nacionales podemos avanzar mucho en esto. Tiene que haber una disponibilidad de suelos diferentes y ahí también es una consulta que hacía el diputado Winter, el presidente de la comisión. Va de la mano. Si no hay una política de suelo, si no hay una política de uso del territorio y el ministerio es un espectador, ocurre el fenómeno que ustedes conocen muy bien, que es la engorda de los terrenos, que en definitiva están al borde de los planos de los terrenos urbanos, con los cambios del uso de suelo pasan a ser terrenos urbanos, triplican, quintuplican a veces su valor, hay una plusvalía bastante cuestionable en algunos casos, y eso es algo que nosotros queremos solucionar en parte con un rol más activo del ministerio, que es algo que ya venía haciendo el ministro Monkever en las políticas públicas que se están discutiendo, por ejemplo, a propósito de proyectos de ley como el de integración social. Aquí hay mucho de eso, o ahí hay mucho de esto, y creo que es algo que nos gustaría poder hacer avanzar y transformarlo en ley, ojalá el 2020, para tener esto aplicable como política pública. El presidente de la comisión hacía un primer punto respecto a los proyectos de resolución. No se lo voy a pelear, presidente, porque le encuentro toda la razón. Usted sabe que yo provengo del Parlamento, tengo la mitad del corazón parlamentario y tiene toda la razón. Aquí, si nos hemos demorado en contestar algunos proyectos de resolución o dar respuesta a algún proyecto de acuerdo de resolución, créanme que vamos a solucionar ese problema. Estoy con las personas aquí acompañándome en esta reunión con ustedes que están a cargo justamente de entregar esa respuesta. Entiendo que el último proyecto fue aprobado el día 23 de junio, aún estamos técnicamente dentro de los 30 días, pero nos gustaría contestar muy rápido, porque entiendo la importancia que tiene para los parlamentarios que plantean estos proyectos y ojalá que tuvieran incluso la fuerza de la ley, en el buen sentido de la expresión, que fueran importantes para los ministerios, y conozco el que usted planteó, además lo leí en redes sociales, así que va a tener respuesta pronta, presidente, y por supuesto los parlamentarios que tengan también proyectos de resolución, vamos a cumplir con la normativa y por supuesto un cariño especial para quienes forman parte de la Comisión de Vivienda de la Cámara. Usted hacía un punto respecto al subarriendo abusivo, efectivamente hay algunas mociones, el tema está tocado directamente a propósito de la ley de migración y estoy completamente de acuerdo con el planteamiento que usted hace. Ahí si hay que hacer modificaciones el día de mañana, cuente con nosotros para participar de esa conversación porque el tema es muy relevante. En materia de suelo, que es una preocupación que usted también planteaba, está el DC19, está el trabajo que estamos haciendo con bienes nacionales y efectivamente hay un mercado del suelo que creo que en parte podemos ayudar a perfeccionar, no en cuanto a mercado, sino que en cuanto a problemas, a raíz de las modificaciones que se están discutiendo en el proyecto de ley de integración, que nos gustaría volviera lo antes posible a la Cámara para poder discutirlo con ustedes. Respecto a los desalojos, en buen chileno, presidente, yo no soy muy amigo de los desalojos, creo que siempre es la última alternativa. Es muy doloroso además para las autoridades que intervienen en los desalojos poner término, aunque sea una ocupación ilegal, a la estadía de una persona, una familia durante un tiempo en un terreno que no les pertenece, sea público o privado. Así que siempre buscamos soluciones de carácter habitacional. Cuando esto lo promociona el Ministerio de Bienes Nacionales, siempre ha estado en coordinación, y conozco el tema desde allá, con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Desarrollo Social. Se produce una situación distinta cuando hay desalojos donde no hay personas viviendo. Le pongo un ejemplo. Nosotros estamos desarrollando o continuando el desarrollo del proyecto Mapocho Río, y ahí tenemos que solucionar algunas ocupaciones ilegales que están en la ribera sur, ¿no es cierto?, en algunas comunas de la región metropolitana, y ahí hay algunos asentamientos que tenemos que desalojar donde no hay personas viviendo. Y ahí el caso, por supuesto, es distinto, siempre con el respeto a la infraestructura y eventualmente a los animales que se encuentren. Sí queremos empujar proyectos de esa naturaleza, y cuando hay una situación que ya está tomada en cuanto a decisión, se le comunica anticipadamente a los dueños de los materiales que están ahí, de forma que puedan llevarlos a otro lugar. Pero, reitero, yo no soy amigo de los desalojos, me gustaría eso dejarlo muy en claro, y al mismo tiempo que no soy amigo de los desalojos, soy muy respetuoso de la propiedad privada. Me gusta que se respeten los contratos, creo en la importancia de la propiedad privada como parte fundamental del Estado de Derecho,
Así que creo que son compatibles ambos conceptos y sobre todo en época de pandemia. Usted hacía un último punto en relación con el hacinamiento y claro, ahí también entroncamos un poco con la conversación anterior, porque es perfectamente posible pensar, y así lo estamos haciendo, por ejemplo, en un llamado especial que estamos haciendo de arriendo, en asignar un puntaje especial o en tener como criterio adicional el hacinamiento. Es decir, si nosotros tenemos ciertos criterios en virtud de los cuales entregamos un subsidio, que el hacinamiento sea uno de ellos. Esto lo trabajamos de la mano también con el Ministerio de Desarrollo Social, y este problema, presidente, es hoy día. Hay muchas personas, usted lo decía muy bien también, que toman la difícil decisión familiar de irse a vivir a un asentamiento precario, a una toma, a una población, porque o están hacinados o están allegados y esa vida ya es insoportable o simplemente no pueden seguir pagando la arriendo. Entonces, hay soluciones de emergencia que nosotros podemos aplicar como ministerio, que las estamos aplicando. La más importante de todas es este subsidio para 100.000 familias que nunca en la historia el MIMBO entregó, nunca antes se entregó un subsidio de esta naturaleza con ese nivel de cobertura, y esto es lo que empezamos a querer entregar, como les decía hace un rato, a partir del mes de agosto, con este primer cierre que se produce el 24 de julio. Eso en principio, presidente. Perfecto. Ministro, el diputado Urrutia tiene una pregunta más. Diputado Urrutia. Sí, gracias, presidente. A ver, sobre los desalojos de terreno, no sé si estoy tan de acuerdo con el ministro, porque hemos visto que en los últimos días hay personas que se han tomado terrenos que pertenecen a comités de vivienda, personas que se han reunido, que formaron un comité, que hicieron la fila, como dice usted, compraron su terreno y sorpresivamente durante la noche, actuando como delincuentes, otras personas se toman ese terreno. Ese proyecto se va a ver entrampado, va a pasar mucho tiempo, primero para que los desalojen y para que se pueda materializar ese proyecto. Ejemplos concretos tenemos aquí en la región y eso afecta a personas que han hecho todo el proceso para poder tener una vivienda de acuerdo a los propios instrumentos que entrega el ministerio. Por lo tanto, frente a eso yo tendría una sola voz, ministro, y esas personas no pueden usurpar el derecho de otras personas que, habiendo cumplido con todo lo que establece la ley, están postulando una vivienda social y en este momento ven coartada esa posibilidad porque algunos inescrupulosos, aprovechándose de la pandemia, se han tomado el terreno. Y el segundo tema es que el Ministerio de Vivienda debe coordinar las obras millonarias que factibilizan territorio. Hay un ejemplo que yo espero que sus asesores se lo cuenten, aquí en Valparaíso, el MIMBU está haciendo un gran proyecto para extender una vía muy importante. Estamos hablando de miles de millones de pesos que se van a invertir. Hay un terreno en este momento que es ciego, que no tiene acceso, por lo tanto hoy tiene un valor que es perfectamente ahí y hay comités de vivienda que quieren materializar un proyecto importante de sobre 500 viviendas en ese lote. Pero cuando el Ministerio de Vivienda haga esta inversión millonaria, ese terreno va a variar de precio, va a cambiar de precio, va a costar mucho más, porque el Ministerio del Estado de Chile le aumentó la plusvalía, le dio accesibilidad. Por lo tanto, ese terreno tiene que ser comprado antes de que se inicie la obra, no después, ni tampoco durante. Antes que se inicie la obra, esos comités deben adquirir ese terreno y hacerse de él hasta para no modificar el precio y hacer factible que ese proyecto se pueda ejecutar ahí. Ejemplos como ese se los doy, ministro, porque son los que nos ocurren diariamente y es donde el ministerio debe coordinar la ejecución de sus obras viales que aumentan la plusvalía de terrenos que podrían tener un mejor destino para vivienda social. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Urrutia. Ministro, yo también le quería agregar una pregunta que tiene que ver, le quiero preguntar cómo está la ejecución del subsidio de arriendo para adulto mayor, porque nos ha tocado a nosotros como equipo que nos han llegado varios comentarios, en particular en la comuna de San Joaquín, que es una comuna con una cantidad de personas que viven de llegada muy impresionante. Claro, una comuna muy antigua que está muy cerca del centro, pero no es el centro. Y que nos dicen que los adultos mayores tienen problemas para hacer las postulaciones, poca familiaridad con los mecanismos virtuales, etcétera, y aprovecho de preguntarle, claro, cómo está la ejecución en primer lugar, y en segundo lugar, si es que no hay posibilidad de que haya alguna mayor flexibilidad en los plazos y tipos de postulación
para permitir poder incluir a más gente. Eso. No sé si hay más preguntas. Dele nomás, ministro. Gracias, presidente. También en orden cronológico, ministro, si usted me autoriza. Ministro, sí. Ministro, un segundo, es que me acordé de otra pregunta que tenía y voy a aprovechar para que usted pueda responder con economía de escala en su respuesta. Sí, lo que pasa es que nos han llegado también a la comisión a mucha demanda de la comuna de Peñalolén, que no está en mi distrito, pero que tiene una especial demanda en materia de vivienda, porque hoy día la comuna de Peñalolén tiene el problema de que el plan regulador no le permite construir viviendas sociales del DS49 en ningún lugar de la comuna. Y hay terrenos, y hay vecinos, y hay comités de allegados, etcétera, pero les es imposible ocupar el DS49 por el plan regulador, y además lo más grave de todo, que les es imposible ocupar la glosa 12, si no me equivoco, la glosa 12, que me corrija Gonzalo, que es la glosa con que se flexibiliza el acceso a terrenos para DS49, porque justamente no se puede ocupar el DS49 en la comuna. Entonces también quería saber cómo ve usted esa situación. Perfecto, presidente. Sí, bueno, voy a partir por el segundo punto que hacía el diputado Urrutia. Coincido completamente. Aquí hay que ser protagonista como ministerio en las obras que factibilicen los proyectos. Totalmente de acuerdo, el ejemplo que usted da es clarísimo y ahí vamos a alinear el objetivo finalmente del ministerio en materia de factibilizar proyectos, porque se produce ahí un tema de monto que efectivamente usted tiene razón. Así que en ese punto coincido 100%, como casi siempre con usted. Y en el segundo punto, bueno, usted lo explicó muy bien. Yo creo que, y lo reitero, a ver si se entiende mejor ahora. Yo no soy amigo de los desalojos, pero soy muy amigo del respeto que hay que tener siempre por la ley, del respeto a los contratos, y lo que menos me gusta es ver a vecinos perjudicando a vecinos. Entonces, si efectivamente hay un terreno que está contemplado para el desarrollo de un proyecto, para un DS49, de un comité que lleva un buen tiempo sin saltarse la fila, esperando su turno, y llega otro grupo de vecinos y se instala ahí pretendiendo un beneficio por sobre los que estaban antes, por supuesto que ahí yo no me pierdo y naturalmente que la solución va a ir por el lado de entregarle el terreno y de continuar con el proyecto para aquellas personas que han formado un comité de vivienda y que se han acercado formalmente a conversar con el ministerio. Yo creo que es posible compatibilizar ambas visiones, pero planteaba el punto a raíz de la pregunta que me hacía el diputado Winter y quizás con esta explicación se entiende un poco mejor. Y en relación con las preguntas del presidente, el diputado Winter, en primer lugar, respecto al subsidio de adulto mayor, hay un llamado especial. Las postulaciones son 100% online. Hubo un llamado que empezó en enero de este año y que se suspendió. Alcanzaron a postular 300 adultos mayores, se suspendió, luego se abrieron nuevamente las postulaciones. No son muchos cupos, que reconocerlo, son 1000 cupos para el 2020. Hemos tenido muchas más postulaciones. El cierre para este llamado es el 27 de julio, es decir, en 12 días más. Y cualquier persona que no esté muy familiarizada con la postulación online, lo puede hacer por teléfono. Eso también lo planteamos a propósito del relanzamiento de este subsidio especial para los adultos mayores. Hemos tenido muchos llamados por teléfono en el último tiempo, así que esta información también se encuentra en nuestra página web. Por supuesto, hay adultos mayores que no están muy familiarizados con la página web, pero hay un Minbu Aló, que es un teléfono que también se lo vamos a hacer llegar a la comisión, probablemente ustedes también lo conocen, de forma de que los adultos mayores puedan postular directamente por teléfono. Y lo otro que usted me preguntaba es respecto de Peñalolén. Me gustaría reunir más antecedentes para saber qué está ocurriendo efectivamente y en particular en la comuna. Prometo, diputado, hacérselo llegar, si no esta semana, más tardar la semana que viene, con la situación particular de la comuna, con los antecedentes que usted me pide. Eso, si no me equivoco. Perfecto. Estamos justo en el tiempo. Si no hay más preguntas... Bueno, muchas gracias, ministro. Le recuerdo que usted está siempre convocado a la comisión. En esta comisión somos de la idea de que tiene que haber un diálogo permanente con el gobierno. De hecho, están los asesores del ministerio permanentemente participando y hasta protagonizando en ocasiones el devenir de la comisión. Y solo recordarle que nos responda los proyectos de acuerdo, porque esa incluso puede ser una forma más eficiente
que estar citando permanentemente a los ministros, de repente con respuestas por escrito puede ser mucho más eficiente. Aprovecho de decirle a los diputados y diputadas que el lunes vamos a comenzar la votación de copropiedad inmobiliaria de los artículos que quedaron pendientes. Por lo tanto, todos los diputados y diputadas que hayan solicitado que haya artículos que queden pendientes para hacerle indicaciones y no le hayan hecho las indicaciones hasta el día lunes van a recibir una amonestación verbal de parte de la abogada secretaria de la comisión, ¿ya? Así que por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias, presidente. Hasta luego. Gusto saludarlos a todos.